Si dejo de existir, pues se acaba. Pero no necesariamente porque quería morir como tal. O sea, se me pasaba por la cabeza distintas formas de hacerlo, que quebré un vaso, algo de vidrio, y tomé el vidrio y literalmente, o sea, lo veía, me veía las manos, me veía las venas. Hay cosas que no siempre se dicen, pero necesitan ser escuchadas. Este espacio es para soltar, entender y sanar. Soy Dora, psicóloga y creadora de espacios profundamente humanos. Aquí hablamos de salud mental sin rodeos, con humanidad, sin etiquetas y sin juicios, y sobre todo con propósito, porque cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, todo empieza a cambiar. Bienvenidos a este viaje. Hoy estoy con una mujer que decidió hablar su verdad, no frente a la cámara, sí desde el anonimato, pero para mí ya eso es un acto de valentía, porque hablar de salud mental en este momento todavía puede tener consecuencias a nivel laboral, a nivel de familia, y esa es la realidad que muchas personas viven, que tienen que callar su diagnóstico, seguir funcionando y hacer ojos y oídos sordos a la sociedad que está señalándolos constantemente. Así que bienvenida a mi invitada de hoy. Ella tiene un diagnóstico hecho, recibe atención por salud mental, pero aún con el diagnóstico trabaja, tiene responsabilidades y está tratando de hacer su mayor esfuerzo para mantenerse estable. Además, vamos a conversar sobre las realidades que vive un paciente con un trastorno de salud mental en cuanto a los medicamentos y en cuanto al costo de lo que es tener un trastorno, citas, terapias, etc. Así que bienvenida, sin nombre porque no voy a decir nombre. Hoy queremos abrir este espacio para hablar de lo que se calla. Quiero preguntarte en qué momento tú te diste cuenta que había algo que no estaba bien. Ok, bueno, siempre había sentido esto que era quizás muy emocional. Eh, Siempre me dije, esa es mi personalidad y tal, pero sí llegó un punto de mi vida en la que sentía muchos episodios de crisis, en donde no era simplemente hoy estoy triste, hoy me fue mal en el trabajo, hoy sentí que no cumplí esto, sino que ya sentía como un tipo de desesperación en donde sentía que era mayor que yo y no lo podía controlar. Entonces a veces me duraba días, me duraba semanas en donde no quería comer, no quería hacer nada. Como lo dices, tenía que seguir igual funcionando, pero llegaba un punto en el que me daba hasta igual si funcionaba o no funcionaba. Entonces las crisis que me daban cuando me daban muy fuertes, sí se me pasaban por la cabeza ideas pues de no quiero existir más, no quiero estar más. Y no porque no, en mi caso no porque no quería vivir como tal, sino porque era como la solución a parar en ese momento ese sufrimiento, pues, o esa tristeza que no podía controlar. Entonces es como que si dejo de existir, pues se acaba. Pero no necesariamente porque quería morir como tal. Entonces, cuando fueron muy recurrentes, adicional a eso, sí tuve episodios en donde, digamos que intenté a- atentar contra mi vida. Gracias a Dios, pues nunca lo llegué a hacer como tal o nunca lo logré. Pero sí tuve creo que desde la universidad, varias veces que lo pensé, pero pasaron. Luego ya un poco más adulta, pues volvieron como esos episodios. Y sí hubieron dos intentos en donde fueron un poco más fuertes. Y yo dije en el último, en verdad, aquí algo está mal. Entonces ahí decidí. Sí, antes me atendía con psicólogos y todo lo demás, siempre como que lo tomaba y lo dejaba, lo tomaba y lo dejaba, hasta que llegó un punto en el que esto ya me tocó con psiquiatra, pues. Entonces ahí fue donde me di cuenta que en verdad necesitaba ayuda mucho más profesional que quizás solamente ir a una terapia con un psicólogo y no ir más. Ok, dijiste algo de dos cosas. Lo primero que dijiste es que tenías esos pensamientos de no querer existir, que en efecto, tal cual lo dices, aparecen no porque te quieras morir, aparecen porque quieres acabar con el sufrimiento. Cuando esos episodios aparecían, ¿cómo nos puedes contar cómo se manifestaban? ¿Era como quiero planear o
simplemente es una idea y cómo se presentaba en tu caso? En mi caso, pues la verdad cuando sentía estas ideas o las pensaba como que, o sea, estoy sufriendo, estoy desesperada, quiero que se acaben, sí pensaba como, o sea, se me pasaba por la cabeza distintas formas de hacerlo, incluso me acuerdo que buscaba en el celular, porque la verdad, como te digo, no era que yo quería morir per se, entonces buscaba como la forma más fácil de hacerlo o la más efectiva. O también dije, bueno, si hago esto, no sufro. Cosas así. Entonces, en mí se manifestaban de esa forma en como que qué puedo hacer para pararlo, literal, para ya no sentirlo más. Entonces, sí, sí lo pensaba mucho. Y las veces que lo intenté, la última vez recuerdo que quebré un vaso, algo de vidrio, y tomé el vidrio y literalmente, o sea, lo veía, me veía las manos, le veía las venas y era como que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. En ese momento yo había llamado a mi mejor amiga, gracias a Dios, porque en verdad me daba temor hacerlo. Y más allá de eso, pensaba, ¿y si lo hago y en verdad quedo viva? Entonces, y quedo como un pedazo sí, un pedazo no, porque en verdad no era lo que quería quizás. Entonces, esa vuelta me acuerdo que yo llamé a mi mejor amiga y ella llegó como justo en ese momento de crisis, en donde yo tenía todos los vidrios y todo eso en la mano y pues obviamente ya hablé con ella, me calmé y tal. Que ahí fue donde yo tomé la decisión y dije, en verdad estoy mal. Okay. Y cuando, otra cosa que mencionaste, dijiste, fui al psicólogo, fui a varias terapias, o bueno, fuiste a varias citas con diferentes psicólogos, asististe, pero nunca nadie te refirió a psiquiatría. Y quiero parar allí porque nosotros no sabemos qué le dijiste al psicólogo o por qué motivo llegaste, pero es bastante común que uno enmascare lo que está sintiendo, quizás por temor a que el psicólogo te va a juzgar, o porque en el momento no hiciste clic, o porque no fuiste a la suficiente cantidad de citas para poder como abrirte totalmente y que te hicieran como las preguntas correctas para identificar. ¿Alguna de esas cosas te pasó? Sí, yo, como te digo, yo sí fui, recuerdo que a distintas, o sea, presencial y también en línea. Recuerdo que presencial no me fue muy bien con el psicólogo que fui. Luego me atendí en línea con otra psicóloga y tampoco sentí como, quizás en esas dos ocasiones sí no sentí ese clic que tú dices, no sentí esa confianza quizás oye, esto sí me está ayudando, esto no me está ayudando. No sentí eso, pues, de querer seguir con esa persona. No sé si por temas míos, porque a veces uno lo enmascara, como dices, pero la verdad es que no seguí con ellos. Luego vi con una psicóloga en línea, que con ella sí fui un poco más constante. Recuerdo que fui como a 5 o 6 citas aproximadamente, y ella sí me llegó a referir al psiquiatra. Pero en ese momento yo tenía la idea de que o sea, si te enviaban a un psiquiatra era sinónimo de estar medicado, de estar dopado todo el día o depender de un medicamento. Entonces, en verdad eso sí me dio full miedo y la verdad es que no seguí por una parte y por otra porque en ese momento si no tenía el recurso económico quizás para una cita de psiquiatría porque era muchísimo más costosa que una cita de psicología. Entonces, nada, cuando es así, la verdad siento que las excusas sobran y uno dice, ah, no, por esto, por esto, por esto, también por el miedo quizás a no seguir ese proceso porque en verdad es un proceso que dentro de todo es difícil, pues. Y lo más fácil es decir, sabes que en verdad lo voy a dejar ahí. Entonces, en ese momento, por eso no seguí las citas, la verdad, y supongo que como no lo traté a tiempo, quizás todo esto empeoró y pues llegó esa recaída que tuve. Me dijiste, bueno, yo durante la mayor parte de mi vida se había sentido estos episodios de tristeza, pero hubo un momento en que lo sentí que ya no lo podía manejar. ¿Estaba pasando algo en tu vida en ese momento que fue como lo que detonó todo el episodio último de tristeza? Yo creo que sí, porque dentro de este lapso de mi juventud, por así decirlo, yo sentía que quizás eran cambios o cosas así
y quizás no eran cosas tan, las cosas que me agobiaban no eran tan fuertes para mí, a mi parecer. Ujú. Entonces ya luego cuando yo me mudé independiente, sola del todo, sí empezaron a darse situaciones más contundentes, tipo responsabilidades, ¿sabes? Ser independiente, vivir solo, todas estas cosas sentía que era mucha carga y también estaba en un punto de mi vida en donde había pasado diferentes duelos difíciles y quizás algunos no los había terminado de cerrar y se iban como agregando más duelos. Adicional a eso, en ese momento pues sí estaba en una relación amorosa y era bastante complicada esa relación. Adicional venía otra un poco bastante complicada, entonces fue como sumándose todo Ujú. eso. Y ya de adulto uno quizás no es como cuando está joven que pues son quizás situaciones menos complicadas pues. Ujú. Entonces creo que eso fue lo que detonó el vivir sola, el ser independiente, las responsabilidades, las deudas del trabajo, todas estas cosas ya de adulto, adicional a que estás en un entorno en donde hablar de salud mental es difícil, es súper complicado, te tildan como literal un loco o una loca y ya tú no eres como, no representas lo mismo para la sociedad y es más difícil aún cuando tu pareja, en ese momento que la tenía, pues ve el tema de la salud mental como algo sin importancia o algo como que estás haciendo un drama, en verdad eso no es importante, todo depende de ti, solo de ti, etcétera, etcétera. Entonces, quizás eso fue como el detonante en ese momento. Sí, y fíjate, regresando un poco a lo que me contabas acerca de que tuviste este momento en el que ya habías estructurado un plan para acabar con tu vida y que llega tu amiga a darte esa contención. eh, ¿Cómo de allí, de ese momento de mi amiga me contiene y me detiene, cómo brincas a una atención psiquiátrica o psicológica? ¿Qué fue tu siguiente paso? Cuando eso pasó, realmente yo misma me dije, en este caso o en esta ocasión, ella estuvo para mí. Yo la llamé y todo lo demás y quizás estaba lo suficientemente cuerda, por así decirlo, para llamarla y saber de que yo estaba mal. Estaba, sí, desestabilizada, pero dentro de todo la llamé para que estuviera Ujú. ahí, pero que quizás en otro momento no, ella no iba a estar siempre. Entonces, como te digo, yo realmente no quería acabar con mi vida per se, porque yo sí, o sea, yo amo la vida, amo vivir, amo todo, tengo muchos planes y todo lo demás, pero eso era como mi salida más rápida. Entonces yo digo, en verdad un día no voy a estar tan estable quizás como en estos momentos y lo voy a hacer y se acabó. Y lo peor del caso es que si no lo hago bien, quedo, imagínate, tres cuartos y eso era como lo que temía, pues, o sea, típico de una total controladora. Entonces ahí fue donde decidí buscar ayuda y también porque ya estaba cansada, ¿sabes? De sentir realmente esa desesperación, ese dolor constante y saber que todo en tu vida prácticamente está bien, pero tú sigues sintiéndote triste o sintiéndote así, pues. Entonces en ese momento yo decidí eh, buscar como esa ayuda profesional y yo dije, bueno, si ya lo que he intentado no funciona, creo que es hora de dar ese siguiente paso. ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para poder buscar esa ayuda? Ok, lo primero que hice fue contactar a una amiga, contarle la situación. La amiga era yo. Ajá, exacto. Fue la primera persona realmente en la que pensé, con la que sentí más que todo la confianza de que me ibas a decir o me ibas a dar una opinión real y con todo el amor del mundo porque pues por la amistad que tenemos y que sabía que lo ibas a hacer dentro de todo con la mejor intención, pues. Entonces yo dije, ¿quién más que una persona que yo sé que es profesional?
y que le tengo confianza porque ya teníamos bastante confianza, una amistad de varios años, en donde pues yo sí te había contado cosas y todo lo demás. Entonces yo dije, la primera persona en la que pensé literal fue, yo dije, tengo que decirle, lo voy a contar. Y literal en una de esas crisis yo te dije que me sentía muy mal, te dije los síntomas que tenías y pues tú me recomendaste pues como los siguientes pasos. Yo la verdad es que no los seguí bien como tenía que seguirlos. Hice lo que Lo quise. seguiste. Pero seguiste bastante. Exacto, Ajá. exacto. Digamos que alteré un poquito el orden de lo que tenía que hacer, pero al final sí lo hice, busqué esa ayuda. En mi caso, en ese momento, gracias a Dios, ya tenía un seguro privado. Y sí me sentí con un poco más de libertad de hacerlo, quizás por la solvencia económica o lo que representaba, pues sentía ya que podía ir a donde una opinión profesional porque tenía la forma de hacerlo. Ujú. Entonces busqué una opinión profesional. Al final el profesional me dijo exactamente lo mismo que tú me habías dicho prácticamente. Que era un psiquiatra. Que era un psiquiatra, Ujú. exacto. Busqué psiquiatras en esta plataforma y el psiquiatra me atendió, me hizo un diagnóstico, me dio el diagnóstico y no me recomendó, no sé exactamente cómo se dice, pero, o sea, me mandó pues Ujú. a que A tenía que internarte. internarme, Ujú. exacto. Me mandó a un lugar, yo dije que no quería ir a ese lugar, No le te di la mandó a otro. opción, Ujú. exacto, que tenía y me dijo, bueno, dale, está bien, ve allá. En eso pues fui, pasé el proceso que tenía que pasar para internarme, tuve unos días ahí y al final pues nada, sentí que no, o sea, no me estaba quizás funcionando. Fui un poco rebelde, la verdad. Pero yo dije, bueno, voy a hacerlo porque realmente tengo que seguir indicaciones Ujú. y tengo que hacerlo. Fui, sentí que, bueno, ajá, no me funcionó. Salí, apenas salí, recuerdo que al día siguiente yo contacté al doctor, al psiquiatra con el que me estaba atendiendo, para que entonces me atendiera en su consultorio, pues. Ujú. Ya las ideas, básicamente lo que hacían en donde me interné era como bajar esas ideas que Ujú. tenía. Se supone que me tenían que dar un diagnóstico, un tratamiento, etcétera, pero ajá. Sí bajaron las ideas y todo lo demás y yo me seguía atendiendo con el doctor. Buenísimo. Fíjate, una cosa que pasa es que es difícil recibir un diagnóstico. Digo, nunca habías ido a un psiquiatra y el primer día que llegas a un psiquiatra, o sea, es, hola, ¿cómo estás? Soy fulana tal, te voy a firmar el papel para que te vayas a internar. Este es el diagnóstico. ¿Cómo es recibir ese diagnóstico para ti? O sea, al final ni siquiera creo que el shock fue mayor porque yo muy en el fondo quizás tenía la esperanza de que él me diera un diagnóstico, sí, pero no que me mandara a que me internara, porque yo digo, no, o sea, no estoy tan mal, o sea, tener esas ideas es normal. Todo el mundo tiene esas ideas en algún momento, pues no es normal. No es normal que la gente tenga esas ideas. Entonces fue un poco, en ese momento recuerdo que fue difícil porque él me dice esto y me dice el diagnóstico. eh, y acto seguido me dice, tienes que ir a internar. O sea, y me iba a mandar en ambulancia y todo, de emergencia, o sea, tal cual, si te partes un brazo y te mandan al hospital, así. Y cuando, o sea, todo eso me cayó, yo estaba en shock porque yo digo, ¿en serio estoy tan mal? ¿En serio estoy tan grave en el punto en que me tienen que llevar en una ambulancia de urgencia a un hospital porque, o sea, yo veía esto en las películas que amarran a la gente y todo lo demás, pero es real. Entonces sí fue un poco, fue, fue fuerte, estuve en shock, pero a la vez, dentro de mi cabeza controladora, me dio un poco de paz, porque era como que ya sé por qué estoy así. Ya sé la raíz o cómo puedo tratar esto para estar mejor o para ya no sentirlo. Entonces, dentro de todo, la verdad es que sí sentí un poco de paz. Obviamente sentí mucho miedo porque es como que escarbas dentro de ti y tú dices, oh, estoy mal, pero sí sentí un poquito de paz porque sabía lo que tenía, pues. Entonces, de ninguna u otra forma lo hubiese sabido si no hubiese llegado a ese punto de buscar esa ayuda.
Sí, suena un poco ambiguo eso que me hablas o sea, me siento mal porque pues estoy mal, pero ay, ya entiendo por qué me siento bien. Y quiero retroceder un poquito hacia la parte de las ideas de muerte, porque muchas personas piensan, como lo dijiste, es que todo el mundo piensa eso, pero puede ser algo tan mínimo como, yo no sé para qué estoy en este mundo, que suena como una queja, o suena como, ay, tan molesto en este momento, pero en realidad puede estar escondiendo muchas otras cosas detrás. Y cuando lo ves en retrospectiva, me imagino que dices, hey, este pensamiento yo lo venía teniendo de hace mucho tiempo, Sí. solo que fue como una bola de nieve. Exacto. ¿Era más o menos así? Exacto, porque es como te digo, de joven o un poco más joven, las tenía, pero yo decía, ah, no, es algo de ahorita, es una tontería y tal, pero llega un punto en el que, como en mi situación, que se dio como un detonante muy fuerte, al punto en el que lo intenté hacer. Entonces, es como que, wow, ya es real, no solo un pensamiento. Sí, totalmente. Y es importante que si en algún momento tienen estos pensamientos, así algo tan mínimo como yo no sé para qué estoy en este mundo, o ya no quiero vivir, o la vida no vale nada, en urgencia, para decírselo a una persona de confianza y buscar ayuda profesional. ¿Cómo cambió tu vida después de que recibiste ese diagnóstico del internamiento, o sea, de tomar medicamentos? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, la verdad, yo puedo decir que cambió, no sé si decir cambió, puedo decir que mejoró. O sea, mi estilo de vida o mi vida como tal mejoró porque disfruto mucho más cosas que siempre habían estado ahí realmente, como por ejemplo mi familia. eh, Disfruto el tiempo con ellos y siempre estuvieron ahí, pero uno se encierra tanto en los pensamientos negativos o en ese sufrimiento y uno dice, no, pero es que no tengo esto, no tengo lo otro, cuando en verdad sí está ahí, pero no lo ves, porque estás como nublado, ¿sabes? Entonces, desde que me pasó esa crisis, y siempre lo digo, esa crisis fue, sí, fue horrible, o sea, fue un momento de mi vida muy difícil, pero si no hubiese pasado eso a ese nivel, quizás ahorita mismo estuviera como dormida todavía en ese bucle de me siento mal, esto es normal, o es un mal día. Y ojo, los días malos no dejan de pasar, incluso se ponen peor a veces, porque claro, uno está creciendo, tú vas avanzando en tu vida, las etapas y todo lo demás, y los días malos no dejan de pasar, los problemas no dejan de estar, como te digo, se ponen peor, pero llega un punto después de eso en el que aprendí tantas cosas, sobre todo a conocerme a mí misma. Es como alertas cuando hay días en donde me estoy sintiendo así, ya yo sé, o por lo menos tengo idea qué hacer para no caer en ese hueco, porque quizás las personas piensan que una vez te tratas, que era lo que a mí me pasaba cuando iba a psicología, digo, ay, bueno, fui a terapia hoy, ya no me debo sentir más mal nunca. Y cuando volví y recaía, yo digo, es que, pero si estoy yendo a terapia, ¿por qué me siento mal otra vez? O sea, no tiene sentido. Pero es porque no deja de pasar. Tú no todos los días estás feliz. Entonces, pero ya sabes qué hacer cuando vienen esos días difíciles. Entonces, gracias a Dios no he tenido esas recaídas, pero cuando tengo días muy difíciles, yo sé como qué mecanismos me funcionan. Obviamente el medicamento que en ese momento pues me recetaron me ayudó. Siento yo que me ayudó muchísimo. Yo mismo me quité ese tabú de que medicarse es malo, depender de... vas a andar todo dormido todo el día. O sea, no, no es así. Incluso aprendí que no todos son como para doparte, sino algunos lo contrario, que son para darte más, como mantenerte estable en un solo ánimo. Pero en resumidas cuentas, mi vida mejoró 1000%. Disfruto cosas mínimas que antes no las veía. Y aprendí mucho, creo que aprendí a conocerme y eso es lo más importante porque como te digo, pasan esos días y ya yo sé pues como qué mecanismos usar. Dijiste, los problemas van a venir y bueno, las situaciones, todo el mundo con trastornos y trastornos te van a pasar las situaciones. Sí. Pero ¿cómo puedes diferenciar o cómo puedes explicar la diferencia entre un día estoy triste y hey, esto ya no es una simple tristeza? ¿Cómo puedo diferenciar cuando... En tu caso, o sea, ¿cómo se vivía como que, oye, esto no es como normal que esté tan triste?
Ok, porque ahora, como te digo, si tengo un día, digamos que no fue tan bueno, porque pasó X o Y cosa, yo digo, bueno, es que pasó esto, esto y esto, y tengo un motivo para estar triste. No es, antes me pasaba que incluso pasaban cosas buenas y yo seguía triste. O sea, no podía ver como lo bueno en esas cosas. Entonces, ahora siento que ya sé identificar cuando en verdad estoy triste por algo. Y si estoy triste por algo y no sé exactamente por qué, pues yo misma me pongo a indagar conmigo misma. Hay muchas herramientas que me han ayudado, como los podcasts, escuchar audiolibros, etcétera. Entonces, esas cosas te ayudan porque hay cosas que tú no sabes que no sabes. Entonces, creo que eso ha sido parte del conocerme, saber cuándo sí estoy triste por algo o cuándo simplemente me siento triste porque sí. Entonces, cuando siento esas alarmas de cuando estoy triste por nada, busco esas alternativas, pues. Eso suena un poco a que has tenido que cambiar y mejorar algunos hábitos para poder llegar a ese proceso de autodescubrimiento. Aparte de eso, ¿qué otros cambios has tenido que hacer? Aparte de eso, creo que autorregularme yo misma, en el sentido de que cuando me pasa eso, pues lo más fácil, lo sencillo antes para mí era quedarme acostada y ya y pasar como, ¿sabes? Esa tristeza, por así decirlo. Y ahora no es que quizás la evito, sino que la reconozco porque estoy triste y todo lo más, y me doy espacio a sentir eso y quizás a drenarlo en ese momento. Entonces, adicional a eso, bueno, casi siempre he hecho el tema del entrenamiento, el ejercicio, que me ayuda mucho, pero adicional a eso, actividades como, por ejemplo, cuando me siento así, salir con mis amistades, salir a caminar, disfrutar más tiempo con mi familia o cosas así, no solo ocupándome, porque son cosas un poquito distintas, pero en ese sentido, pues tipo hacer actividades en donde yo diga, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer porque quiero y porque necesito, no solo para ocupar el tiempo. O sea, que no es tanto como que antes lo pasaba y me encerraba y me quedaba en mi cuarto y me hundía ahí. Eso. Ahora es como, hey, estoy triste. No es que lo quieras anestesiar, sino me voy a obligar a convivir, que se ha vuelto un mecanismo para salir de esa tristeza. En cuanto a, por ejemplo, consumo de alcohol, digamos, no sé, ¿qué te gusta? Otros tipos de compras y cosas que uno a veces hace como para poder apartar esa tristeza, aunque uno se sigue sintiendo triste. ¿Tuviste que modificar algo? Creo que en el tema, si me voy al alcohol y eso, yo la verdad es que gracias a él nunca he sido como que me he escudado en eso. Quizás ahora, antes me escudaba mucho en el trabajo. Si me pongo a analizarlo, era justo eso, me ocupaba mucho, pero solo para ocuparme y como para anestesiarlo, como lo dijiste, para no sentirlo, y me llenaba de trabajo o de mil pendientes que hacer o cosas, tareas, lo que fuera, para no sentir esa y mantenerme ocupada, porque yo decía, si me mantengo ocupada no siento y ya no tengo esos pensamientos. O sea, esa era mi lógica. Quizás ahora es, ok, me siento triste, voy a permitirme, o sea, trato de identificar si es tristeza por esto, por lo otro, o simplemente estoy así. Trato de sentirlo y buscar una alternativa que me hace bien, pero ya desde un lugar más consciente. Desde un pensamiento más, lo voy a hacer por esto, no como que me voy a ocupar y ya. Entonces creo que eso es lo que he tenido, y es un poco, no es tan fácil, a pesar de que lo sabes, porque requiere pues fuerza de voluntad, obviamente. Y práctica. Exacto, práctica. es como el entrenamiento, tal cual. La gente que va a entrenar, tú no alzas, ejemplo, 25 libras de una sola vez, tú vas poco a poco. Entonces, igualito, algo que me quedó muy, muy marcado del psiquiatra con el que me atendí, es que él me decía, el cerebro es un músculo, tal cual. Tú quieres que un músculo crezca o se fortalezca y tal, tú lo entrenas. Bueno, eso mismo vas a hacer con tu cerebro. De tal forma en la que él va a llegar a un momento en el que él va a funcionar como tú quieres que funcione y no él te va a decir cómo funcionar. Entonces, creo que eso ha sido como lo que he tenido que hacer, ser más consciente en qué ocupo mi tiempo, pues. Súper.
Otra cosa que hablaste fue de que en algún momento, bueno, en ese momento tenías la facilidad de tener un seguro privado y poder costear las consultas, me imagino, a un menor costo. Y te pregunto, ¿has tenido algún momento en el que de verdad no puedas costear o las citas o los medicamentos? Porque aunque te atiendas en el sistema público, probablemente no haya el medicamento y tienes que buscarlo, ¿no? Entonces a veces atenderse en el sistema público te sale costando lo mismo porque el tiempo que pierdes del trabajo mientras haces la cita, el permiso, el desplazamiento, o sea, terminas pagando prácticamente, no igual, pero sí terminas haciendo un gasto. Exacto. Entonces, para no perder todo ese tiempo, uno busca una atención privada. Pero te has enfrentado a esto de es difícil comprar los medicamentos que en salud mental son carísimos. Y a veces no te mandan uno, si tú te mandan 2, 3, más la terapia psicológica, más el psiquiatra. Sí, la verdad es que al principio, como te digo, antes de ir al psiquiatra como tal, como lo mencionaba, primero las consultas psicológicas no son económicas. O sea, no son... Bueno, ahora yo lo veo como que, claro, estás pagando por algo porque yo ya pasé por ahí, pero para una persona que no lo ha hecho dirá, es súper costoso. O sea, ir a un lugar a que te cobren tanto por una hora reloj, a que te escuchen nada más. O sea, así lo ven muchas personas. Entonces, yo sí decía, quizás no lo veía, sí lo veía costoso, pero era porque yo no tenía el poder adquisitivo para ir a una consulta en donde me costara, qué sé yo, $60, $70. Recuerdo que averigué en una página, incluso me dijeron que costaba 120, algo así. Yo como que, $120. O sea, no puedo ni aunque quisiera. Entonces, adicional a eso también, cuando uno está en ese proceso, como te digo, cualquier excusa es buena porque obviamente te da miedo escarbar hacia adentro. Entonces, el factor dinero es como la excusa perfecta, no tengo plata. Y como en verdad es costoso, tú dices, bueno, perfecto, no puedo porque es costoso. Entonces, al principio sí me enfrenté mucho a eso. Las terapias online, yo creo que fueron parte de mi salvación, por así decirlo, porque obviamente eran mucho más económicas. Y eso fue después de pandemia. O sea que ya era un poco más normal tener una terapia online. Claro. Había más accesibilidad A tenerlas. Y se habían abierto más personas a hacerlo. Entonces ya era un poquito más alcanzable. Como te digo, dentro de todo hacía el esfuerzo para recibir estas terapias de psicología que no me salían tan costosas como una presencial. Pero luego cuando me dicen, tienes que ir a un psiquiatra y la consulta con el psiquiatra online cuesta tanto, era como que, ok, lo vamos a dar hasta aquí porque es costoso. Entonces ya así cuando, gracias a Dios, tuve el seguro privado y todo lo demás, sí ya podía costearlo un poco más, como tú dices, porque me salía un poco menos costoso por el tema del seguro privado. Entonces, con todo esto, sigue siendo algo que no está, siento yo quizás, no sé si es falta de información o en la misma sociedad no estamos tan empapados en ese tema que no lo siento tan al alcance de cualquier persona. Primero, la ignorancia sobre el tema, el tabú que hay. Y segundo, cuando ya lo sabes o cuando estás relacionado y vas a averiguarlo, en verdad Sí, es caro. Entonces, sí. Sí, es caro y a veces el sistema de salud pública no da todas las respuestas. O sea, no tiene todo el personal para poder brindar pues la atención a todos en tiempo, ¿no? Porque Exacto. no es de que hoy espero 7 meses, a veces se me pasan, no, o sea, en los 7 meses siguen pasando cosas y puedes entonces empeorar o llegar a consumar el propio suicidio, ¿no? Exacto. Y una cosa que dijiste acerca de los seguros privados, que también es como un estigma, porque si tú estás llenando una solicitud para seguro privado y pones que tienes un trastorno, entonces no te cubre el trastorno. Entonces eso es como que, bueno, las legislaciones tendrán que cambiar, pero sí es importante que si estás teniendo en algún momento estos pensamientos u otra condición que tú sepas que ya esto no está dentro de las cosas que le pasan al resto de las personas, busques ayuda en urgencia. Siempre una idea de yo no quiero vivir, siempre es cuarto de urgencia. Una luz roja. Urgencia, bandera roja. Es más, a veces hasta hablar con alguien y que esa persona te diga eso es
cuarto de urgencia de una vez, porque nosotros no sabemos cuándo puede pasar del, ay, lo quiero hacer, a tener, como bien dijiste, el vidrio en la mano para estar a punto de hacerlo, ¿no? Y no todo el mundo logra identificar lo que tú dijiste, yo no quiero morirme, lo que quiero es que esto deje de pasar, no quiero sufrir. Exacto. O sea, que es una línea como muy delgada, en verdad, o sea, ¿me quiero morir o quiero que esto pare, es parar de sufrir? Ajá, y si quiero que pare de sufrir, ¿cuáles otras alternativas tengo para dejar de sufrir y no contemplar el suicidio como una alternativa? Parece mentira, pero de la idea al hecho puede pasar 3 minutos. O sea, sí, puedes pasar, el pensamiento empieza a revolucionarse y cuando vas a ver ya lo estás haciendo y en el mejor de los casos, bueno, quedas vivo con una consecuencia a lo mejor de una lesión, una herida, un daño, pero podría pasar una consecuencia más fuerte que como es acabar con tu propia vida. ¿Qué le podrías decir a una persona que acaba de recibir un diagnóstico o que está en ese proceso y que se siente como confundida, angustiada, atribulada? Yo creo que lo resumiría en 2 frases y ahorita me pongo así porque recuerdo ese momento y es un día a la vez. Como tú lo dices siempre, un día a la vez y que todo pasa. Porque hoy es eso, pero todo tiene solución, ¿sabes? Todo, siento que yo que soy vivo reflejo de eso, te puedo decir de que un diagnóstico no te define, eso lo dice mi mejor amiga, que por cierto está estudiando psicología. Un diagnóstico no te define, y que no lo veas como algo malo. Como te digo, cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo ahora puedo darme cuenta que me dio un poco de paz dentro de mí porque yo digo, ya sé qué tengo. Es mejor saber qué tienes, aunque duela o aunque te parezca tedioso, cueste y todo lo demás, a seguir viviendo en algo que no sabes y que puede resultar en consecuencias que quizás no quieres y no te imaginas. Entonces, a una persona que esté en ese proceso, le puedo decir de que dio el paso más importante, que es el primer paso. El psiquiatra también siempre me lo decía, el primer paso es, las veces que sea, el primer paso siempre va a ser el más importante. Así te caigas y regreses, ese primer paso es el que cuenta. Si ya buscaste ayuda, o sea, si ya estás en un punto en el que te dieron un diagnóstico, créeme que ya llevas un montón de la carrera avanzado, por así decirlo, recorrido, y ya lo que viene es quizás trabajo de carpintería, por así decirlo, porque ya sabes que tienes. Entonces, aunque sea difícil y todo lo demás, abraza eso, no lo tomes como porque tengo esto, o te culpes, porque también puede pasar, o como, ay, ¿por qué no puedo ser normal? Nadie es totalmente normal esto, y si no es porque no está viviendo, no está sintiendo nada, y eso está mal. Entonces, que lo tomen como algo, va a sonar loco, pero algo positivo, porque vas a poder trabajar en eso y sabes exactamente qué tienes y cómo atacarlo. Es como cuando tienes un resfriado. Nadie quiere vivir resfriado toda la vida y hacerlo algo normal. Entonces, cuando sabes qué tienes, ese diagnóstico, ya sabes con qué atacarlo, lo haces y obviamente va a depender mucho de ti. Pero una vez, digamos que cruzas esa montaña o ese obstáculo, no te puedo decir que no va a pasar más nunca que te sientas mal o que tengas otro tipo de algún otro diagnóstico, no sé por qué, pues la vida es así, pero sí te vas a sentir más en calma y vas a tener esa satisfacción de que sabes qué está pasando y cómo enfrentarlo, pues. Entonces, un diagnóstico, créanme que es lo mejor que te puede pasar, la verdad. Sí. Aunque le pones nombre. Exacto, le pones nombre y sabes qué está pasando. Entonces, aunque duela, como digo, y sea difícil, es lo mejor que te puede pasar. Buenísimo, fíjate, te escucho ahorita y me voy como en retrospectiva unos años atrás y... Bien. ¿Tú crees que has tenido que fingir? O sea, fingir de cómo te sientes, fingir de ahora con el medicamento, del proceso, para poder ser aceptada en lugares, en trabajo, en relaciones. Sí, sobre todo en el trabajo. Sí,
Para mí fue difícil, y mucho del temor que yo tenía en ir al psiquiatra o internarme y todo lo demás, porque obviamente yo estaba trabajando en ese momento en una empresa pues bastante, digamos que renombrada y tenía un buen puesto y todo lo demás, y me daba mucho temor a que si supieran mi diagnóstico o lo que yo estaba pasando, me tildaran literal de esta loca o esta desestabilizada mental. Y te puedo decir que incluso hasta el sol de hoy sí tuvo consecuencias, por así decirlo, porque pues sí, tuve que obviamente decir, pues estoy internada por esto, a mi jefe directo. Ciertas personas de mi jefatura sí lo supieron, y digamos que sí tuvo un poco de repercusión en el sentido de que tenía esa etiqueta, de que era, obvio, físicamente y en mi día a día sí era bastante, obviamente tenía episodios y muchas veces no los puedes controlar porque tampoco sabes cómo controlarlo, y era evidente que me desestabilizaba emocionalmente y lo daba a notar. Entonces sí me juzgaban, me sentía juzgada en que si tenía un mal día o algo muy fuerte y explotaba, era como que, ay, sí, pero es que ella todo es así como súper intensa, súper emocional, o todo la desestabiliza muy rápido. Y obviamente, como ya sabían el trasfondo quizás que había, sí lo tomaban un poco de ese lado. Entonces sí sentí un poco que sentí, a veces tenía que fingir quizás o tragarme como que, ay, hoy me siento mal o tengo ganas de llorar, y yo de por sí soy súper llorona, horrible. Hay gente que quizás lo controla más, pero también soy muy emocional. Entonces esas dos combinaciones como que letales. Eh, Otra cosa es que cuando lloro se me nota de una vez. Entonces era como que me tengo que aguantar, morder la lengua para no llorar porque van a decir que soy un inestable. Y eso me va a cerrar puertas, eso me va a cerrar oportunidades. Entonces, digamos que sí, quizás tuve que fingir, pero hasta eso me enseñó, ¿sabes? Gracias al diagnóstico, a saber qué hacer en esas situaciones para no sufrir yo como tal, sino que, ¿sabes qué? Vamos a autorregularnos, en la casa lloramos. Así. Buenísimo. Y esa es la realidad que viven un montón de personas, porque este testimonio nos recuerda que la salud mental no se ve a simple vista. O sea, ojalá fuera como que fuera un rayo X y decirles que esta persona está sintiendo esta emoción en este momento, pero la realidad es que no es así. Entonces, definitivamente que estamos en una sociedad en que no es, o sea, tú puedes decir estoy resfriado o puedes decir tengo cáncer, y la gente te va a abrazar y wow, qué valiente eres por haberte sobrepuesto a esta situación y cuando tocas la campana. Pero si tú dices que tienes un trastorno, el que sea, pero eres funcional, o sea, a ti nadie te ha incapacitado, eres funcional, nadie te va a ver como, eres valiente. Eres valiente. No, la gente usualmente, sobre todo en los entornos laborales, lo que hace es como, ay, pobrecito, no le cuentes esto porque se va a desestabilizar. No, esa posición no es para esta persona porque imagínate con ese nivel de estrés y se desestabiliza frente a un cliente. Entonces, tus capacidades quedan opacadas y reducidas por un diagnóstico que tampoco es que pediste. Tú no te levantaste en la mañana y dices que hoy quiero que me diagnostiquen con tal cosa. Eso no fue así. Entonces, qué importante que la gente que está en recursos humanos, los jefes, que tienen mandos medios o altos, tomen conciencia de que todas las personas podemos pasar por algún trastorno. Algunos no son trastornos que se van a cronificar, pero puedes pasar por un episodio depresivo y salir de allí, y eso no te resta tus capacidades ni como persona ni como profesional. Yo quiero decirte que si tú hoy estás pasando por algo similar, si hoy has tenido un pensamiento, los problemas ya te rebasaron y no tienes otra alternativa, que lo único que piensas es que mejor no estuvieras en este mundo, estás pasando muchos días en la cama, tienes pérdida de apetito o estás comiendo demasiado, no puedes dormir, todas estas cosas no están dentro de un rango de la normalidad. Entonces es el momento de levantar la mano y pedir ayuda. Si estás en Panamá, puedes tomar tu teléfono y marcar al 147 y ahí vas a tener atención de profesionales para darte esta contención y referirte a un lugar a buscar ayuda. Los centros de salud
los hospitales públicos y los hospitales privados, si tienes un seguro privado, en cuarto de urgencia atienden estos pensamientos y es importante que busques ayuda. Y si no tienes con quién hablar, también te invito, y creo que algo que construiste fue una red de apoyo que te facilitó la vida, con los que puedes levantar la mano y decir, oye, me siento mal, y esa gente está allí contigo. Entonces, si no tienes una red de apoyo en este momento, aislarse no es la mejor solución, porque todo el mundo está inmerso en sus problemas y en sus cosas, pero es importante hablarlo. Así que si no tienes una red de apoyo y la puedes construir, buenísimo, pero si no la puedes construir, busca un profesional de salud mental para que pueda orientarte a los siguientes pasos. Gracias porque de verdad eres súper valiente, me encanta ver cómo has ido avanzando. Sé que no es fácil ni tomar medicamentos, ni tener que estar construyendo rutinas, ni a veces, como me dijiste, porque ya estás en una fase de casi remisión en la que vas cada cierto tiempo al psiquiatra, y ahorita me dijiste, oye, me he paviado las últimas citas, pero es importante que continúes, es importante que sigas con tu medicamento como lo estás haciendo, pero más importante es que sigas validándote. Todos tenemos situaciones, sí, eso es, todo el mundo lo va a pasar, pero no todo el mundo se valida y dice, hey, en verdad, hoy yo estoy triste, es porque ese man, o sea, me hizo una mala cara en el trabajo, y eso no me define a mí, ni me define el diagnóstico, ni me define la tristeza. O sea, me siento triste en este momento porque soy un ser humano y no me gustó cómo me habló, pero eso no soy yo. Así que te felicito, gracias por compartir este espacio y bueno, nos vemos en la próxima. Si estás pasando esto, ya sabes a dónde dirigirte. Cuarta urgencia, si tienes pensamientos que no quieres vivir, o si ya tienes un plan estructurado, también cuarta urgencia en cualquier hospital o cualquier centro de salud. Y si no has llegado, pero te sientes un poco triste o sientes que ya la tristeza te está rebasando, exactamente te invito a que vayas a atención con un profesional de salud mental. Nos vemos en la próxima.